Llevando como título Envejecer en los márgenes, el envejecimiento activo frente al desafío de la diversidad. Me voy a permitir leer la reseña del doctor Villar. Él es profesor titular de la universidad en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona. Es doctor en psicología por esta universidad. Su tesis se tituló, la del doctorado, Representación social del envejecimiento a lo largo del ciclo vital, y fue dirigida por la doctora Carmen Triadó. Sus temas de interés son las actividades generativas en la vejez, adaptación y envejecimiento satisfactorio, educación, aprendizaje y envejecimiento, y relaciones entre abuelos y nietos. Bueno, y al comité científico y al comité organizador de este congreso, pues nos da mucho gusto y es un orgullo que el doctor Villar esté aquí con nosotros. Sí, de nuevo, porque ya estuvo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de terminar como 5:15 para dar oportunidad a que haya preguntas, ¿verdad? Seguramente. Bueno, si no les importa, yo me voy a parar. Buenas tardes, gracias por estar aquí en esta hora intempestiva después de comer, en las que quizá hay cosas mejores que hacer que escucharme a mí. Un placer estar aquí y muchas gracias a la organización y a la doctora en su representación. Gracias por la presentación. Disculpen por el PowerPoint, la verdad es que se ve bien, yo no sé por qué no se proyecta de la manera adecuada. Mi nombre es Feliciano Villar y yo, como decía la presentadora, trabajo en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Me dedico a este tema del envejecimiento desde hace, lo contaba el otro día y me daba un poco de vértigo, desde hace 27 años, lo cual no es ningún mérito si uno piensa que los años van corriendo en todas direcciones, ¿no? Y para todos. Y como todo el mundo me conoce, que me gustan los mayores y me dedico a este tema de los mayores, pues ustedes saben que con esto de las redes sociales es terrible porque te mandan un montón de cosas. Muchas muy bonitas y otras, pues a lo mejor que no has pedido que te manden, pero bueno. Entonces la gente en general me manda cosas sobre vejez y sobre envejecimiento, ¿no? Y muchas de las cosas que me mandan son pues noticias que mis amigos creen que me pueden interesar mucho. Noticias, por ejemplo, como estas que vemos aquí. Esa. Esta es una noticia que salió en un diario de Perú y dice, nunca es tarde. Y esto lo tiene bien claro Josefina Monasterio, una venezolana que con 71 años sorprende al mundo tras dedicarse al fisioculturismo. Impresionante, 71 años. O esta, por ejemplo. Este hombre tiene 80 años, desfila de modelo y atesora un mensaje inspirador. El chino De Sung Wang, que hace 3 horas de gimnasia al día, ojo, destroza tópicos con una actitud ejemplar. Esto salió publicado en el diario de máxima, el que más tira en mi país, se llama El País, precisamente. Y de la semana pasada, o de hace 3 o 4 días, no sé si han visto esta noticia. Tiene 103 años y acaba de correr los 100 metros lisos. A Julia Hawkins, que comenzó a correr a los 100 años, la apodan la mujer huracán, ¿no? Hurricane. Es decir, estamos ante la aparición de nuevos modelos de envejecimiento y yo creo que esto está muy bien. Es decir, los mayores ya no siempre aparecen en la prensa como pues, fuente de problemas, llenos de carencias, en decadencia, sino que también tenemos en contra mensajes como estos, ¿no? Que nos presentan a mayores muy activos, juveniles incluso, y que son capaces de hazañas que a veces incluso las personas más jóvenes encontramos increíbles, ¿no? Yo me declaro incapaz de hacer 3 horas de gimnasia cada día. Con trabajo hago 2 veces a la semana un poco de bicicleta. Entonces,
estamos ante la aparición de nuevos modelos de envejecimiento que podemos ver también estos nuevos modelos en, pues por ejemplo, en los libros de divulgación que venden sobre el envejecimiento. Yo, antes de la conferencia, me dediqué a buscar en la mayor librería del mundo, que como saben se llama Amazon, libros sobre envejecimiento. Y encontré cosas como estas. Enlightened Aging, envejecimiento iluminador. Dice, construyendo la resiliencia para una vida larga y activa. O libros como este, increíble, ¿eh? Envejecimiento energizado o energizante. Consejos expertos para estar sano, vital y activo. Y podríamos seguir. Envejecimiento dinámico. Ejercicios simples para una movilidad de todo el cuerpo. O este, que el título se las trae. Viejo, pero todavía en movimiento. Lo del todavía que me lo expliquen, pero bueno. O este, ¿no? Los placeres del envejecimiento exitoso. Los señores en la barca disfrutando de esa etapa de la vida. O incluso este, ¿no? Estrategias ganadoras para un envejecimiento con éxito. Este que no se... sí que se dice. In full bloom, es decir, en pleno florecimiento. Personas mayores que se encuentran en pleno florecimiento. Y este ya es el último. Más joven cada año. Se merece el pitido, ¿eh? Viva... ¿Es algo que yo hago? Ah, cuando me acerco a la bocina. Bueno, pues entonces ustedes van a disfrutar más de mí. Joven cada año, vivir fuertes... En medio. ¿Sí? Fuertes, en forma y sexys hasta los 80 años y más allá, incluso. Es decir, estamos ante la emergencia de nuevos modelos de envejecimiento mucho más activos, y esto se trasluce no solamente en los libros que encontramos para el consumo general, sino también en la ciencia. En la ciencia, desde hace 30 años al menos, tenemos nuevas perspectivas que intentan deshacerse de esa visión, digamos, decadente. ¿Es por esto? Sí, quizás por eso, yo creo. Confiemos. Yo creía que el envejecimiento activo era otra cosa. Decíamos que esta nueva visión del envejecimiento, mucho más activa, mucho más juvenil, en cierto sentido, es algo que también ha calado dentro del ámbito científico, de manera muy importante. Todos aquí conocemos al menos dos conceptos que son importantes en este sentido. El primero de ellos es el de envejecimiento con éxito, un concepto propuesto en los años 80 ya por Rowe y Kahn, que hace un par de años lo actualizaron, ¿no? Llamaron envejecimiento con éxito 2.0, incluso pues publicaron en esta importante revista un monográfico sobre la actualidad todavía de este concepto de envejecer con éxito. Es esto. Sí, voltea la máquina y así le puedo pasar con las... Felipe II dijo, yo no he mandado a mi flota a luchar contra los elementos, cuando quiso invadir Inglaterra. Ahora,
¿Sí? ¿Sí? Un segundo concepto que ha tenido una gran importancia en este sentido, desde el punto de vista científico, es este del envejecimiento activo. Ahí en el gráfico no se ve muy bien, pero el envejecimiento activo, como probablemente ustedes saben, se basa en tres grandes principios: la salud, la participación y la seguridad. Son los tres grandes pilares del envejecimiento activo. Hace un par de años, creo, le añadieron un cuarto pilar, que es el aprendizaje permanente, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la definición de envejecimiento activo, que es un concepto que, además de ser utilizado desde la ciencia, también ha tenido un gran impacto político, como veremos. Es un concepto sponsorizado, abanderado por la Organización Mundial de la Salud, y lo define como el proceso de optimización de las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, con el fin de incrementar la calidad de vida a medida que nos hacemos mayores. De hecho, el concepto de envejecimiento activo es especialmente importante desde, decíamos, un punto de vista político. En el año 1999, la región del mundo de la que yo procedo, que es Europa, la Unión Europea publicó un informe muy influyente llamado Hacia una Europa para todas las edades, que identificó ahí pone 4, pero son 3, todavía sé contar, 3 desafíos importantes que el envejecimiento nos espera para el futuro. En primer lugar, una población más envejecida implica la reducción de la población en edad de trabajar si mantenemos las actuales edades de jubilación obligatoria que existen en la mayoría de países de la Unión Europea. En segundo lugar, implicará también probablemente un incremento en el gasto público en pensiones. Y en tercer lugar, una creciente necesidad de cuidados y un incremento en los gastos sanitarios. Desde este punto de vista, pues podríamos pensar que el envejecimiento de la población es algo así, como he leído en algunos periódicos, una especie de bomba de tiempo demográfica, ¿no? O algunos lo llaman un silver tsunami, un tsunami de personas mayores, ¿no? Aquí estamos los de mediana edad tomando el sol y de repente viene una ola, eso no se ve, pero es una ola de personas mayores que nos va a quitar nuestro descanso, ¿no? Desde ese punto de vista, la Unión Europea se plantea utilizar el concepto de envejecimiento activo como una solución a estos desafíos. En este sentido, y desde el punto de vista del envejecimiento activo, se han propuesto numerosas políticas, y estoy hablando desde la óptica que yo conozco más, que es la óptica europea. En primer lugar, adoptar el marco del envejecimiento activo, y ustedes lo han podido ver esta mañana si asistieron a una de las mesas redondas que iba precisamente de esto, de políticas de envejecimiento activo. Mi colega Vicente Rodríguez decía que uno de los aspectos fundamentales que ha marcado las políticas de envejecimiento activo en Europa es precisamente resaltar la productividad laboral, el mantenimiento de las personas en el mercado de trabajo como una aspiración para envejecer más activamente, y algo que los sistemas públicos, las políticas públicas deben fomentar, con el objetivo de sostener los sistemas públicos de protección social, es decir, tenernos de alguna manera más años trabajando para que todos podamos cobrar algún día una pensión. Hay una segunda actividad también importante, porque yo creo que cuando hablamos de envejecimiento activo, aquí el aspecto crucial es qué entendemos por activo, ¿no? Por activo podemos entender esto, podemos entender permanecer en el mercado laboral, también podemos entender por ser activo como la Unión Europea también tiene políticas dirigidas al movimiento, a la salud, al mantenerse sano, activo e independiente en este sentido. El objetivo de este tipo de políticas no es solamente asegurar la calidad de vida de las personas, que también, sino sostener los sistemas públicos de salud para hacer que el gasto sanitario se mantenga dentro de unos límites, como decimos, sostenibles, ¿no? Haciendo un escenario que algunos han denominado win-win. La persona mayor se beneficia porque envejece con mayor calidad de vida y además nos ahorramos un dinerito en asistencia sanitaria, ¿no? Al mantenerlos más sanos. Ahí ven, no las voy ni a mencionar, algunas de las políticas que se han promovido desde este aspecto. Más recientemente,
La Unión Europea también ha destacado una tercera actividad que consideran dentro de su marco de envejecimiento activo. Hemos dicho el trabajo, el mantenimiento de la salud, el movimiento, y una tercera actividad es la participación social. Es decir, algo que, digamos, nos aparta de la visión de la persona mayor como carenciada para, bueno, promover las capacidades y las contribuciones que todavía son capaces de aportar los mayores. En este sentido, yo creo que es una perspectiva bienvenida, ¿no? Porque nos permite pensar a los mayores no solamente como una carga, sino también como un recurso que puede ayudar a solucionar algunos problemas. Es una perspectiva que, bueno, por fin ya era hora pone el énfasis en los derechos y en las responsabilidades de los mayores y no solamente piensa en ellos desde una perspectiva más de tipo asistencialista, ¿no? Existen políticas para fomentar la participación de las personas mayores en Europa. Curiosamente, muchas de ellas tienen que ver con uno de los temas que en los últimos años ha surgido como tema estrella, que es el tema de la soledad. Que una vez más, a pesar de que esta perspectiva yo creo que mejora las anteriores o al menos la complementa, una vez más vemos que siempre que hablamos de mayores nos vamos a lo negativo, ¿no? Hablamos de participación, inmediatamente transmutamos el discurso de la participación y empezamos a hablar de soledad, que es importante, sin duda, pero no agota todo lo que las personas mayores pueden ofrecer, ¿no? Estos tres aspectos del envejecimiento activo, el empleo, la participación en la sociedad y la vida sana, independiente y segura, son las tres, digamos, pilares fundamentales a la hora de evaluar desde la Unión Europea si cada uno de los países está envejeciendo más o menos activamente y a la hora de, bueno, proyectar políticas que permitan mejorar esa evaluación que periódicamente se hace del envejecimiento activo en cada uno de los países. Todo este marco está muy bien y, sin duda, ha aportado numerosas ventajas, como decíamos al principio. Hablar de envejecimiento con éxito, de envejecimiento activo, nos permite, en primer lugar, superar una visión tradicional de la vejez como únicamente declive, ¿no? Es esa imagen que vemos ahí, es decir, una primera parte de la vida donde todo es desarrollo, todo es ganancia, nos mantenemos en la cúspide unos años y el envejecimiento supone empezar a perder todo lo que habíamos ganado al principio de la vida, hasta, bueno, pasamos de la cuna a la tumba de alguna manera. En segundo lugar, esta perspectiva señala y promueve los límites del desarrollo humano, hasta dónde somos capaces de llegar las personas. Y en tercer lugar, sitúa y prioriza el envejecimiento dentro de una agencia política y social, lo cual también es muy positivo. O sea, en general, yo creo que este énfasis en el envejecimiento satisfactorio, activo, pues ha sido pues, muy beneficioso, ¿no? Y ha sido un punto de inflexión muy importante respecto a la visión tradicional de la vejez. Sin embargo, y aquí empieza, digamos, mi crítica al tema, nos podríamos preguntar, a lo mejor, si no nos estamos pasando de rosca. Es decir, cuando vemos la fotografía de la señora esta, os he subrayado, no sé si se ve bien, está en negrita eso de nunca es tarde. ¿Realmente nunca es tarde? ¿Uno puede hacer lo que quiera cuando quiera? ¿O hay límites? Bueno, es algo que podríamos discutir. O cuando vemos al señor que desfila a los 80 años, ¿no? Destroza los tópicos con una actitud ejemplar. ¿Es una actitud ejemplar? ¿Ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos? ¿Hacer 3 horas de gimnasia cada día para intentar desfilar en las pasarelas de moda de Milán y de París? Nunca es tarde, actitudes ejemplares. Realmente hay ¿Qué trasfondo crítico puede haber también en esta idea que en sí es bastante bien intencionada, yo creo, del envejecimiento activo? Yo creo que se le pueden hacer 2 críticas fundamentalmente. La primera, en la que no vamos a entrar, es si no estamos de alguna manera imponiendo una ética de la mediana edad en la vejez. Es decir, es esta idea de considerar el envejecimiento satisfactorio como un oxímoron. Es decir, es satisfactorio en la medida en la que no envejecemos. Envejecemos bien cuando no envejecemos.
¿Es eso posible? Aquí veis algunos de los argumentos de esta crítica, ¿no? O sea, estamos intentando hacer de la vejez una extensión de la juventud y de la mediana edad, cuando a lo mejor quizá la vejez tiene sus méritos por sí mismo, méritos que estamos pasando por alto. A lo mejor lo que hacemos es, en el fondo, negar el propio envejecimiento y imponer los valores del consumismo y la ética de estar ocupados siempre, de tener la agenda siempre llena, que son los valores a los que estamos acostumbrados cuando estamos en la mediana edad. Es decir, desde este punto de vista, los mayores solo se valoran en la medida que trabajan, consumen, contribuyen a la economía, desarrollan múltiples actividades y roles y están implicados cívicamente. Y eso está muy bien, pero ¿todo el mundo puede hacer eso? ¿Qué nos dejamos por el camino? ¿A quién dejamos por el camino, sobre todo? Es decir, hay una segunda crítica. Bueno, esto es un poco la consecuencia de la primera, ¿no? Si el envejecimiento no existe, pues bueno, tomemos las cosas, mantengamos la calma, ¿no? Y recordar, la edad es solo un número, no importa la edad que tengas. ¿O sí? ¿O sí importa? O también podemos decir, bueno, estemos tranquilos y que siga la fiesta, porque los 70 son los nuevos 50. ¿Es cierto esto? Bueno, es una cosa que yo creo que tenemos que pensar. Hay una segunda crítica en la que vamos a entrar con un poco más de detalle si hay tiempo, y que da el título a la conferencia, ¿no? Y es esto de si no estamos imponiendo una visión muy unilateral y muy estandarizada de qué se supone que es envejecer bien. Es decir, esta reducción del buen envejecer a una única versión del envejecimiento, que es la versión de la vejez como mediana edad extendida. Y una visión del envejecer bien que en el fondo lo que está implicando es una visión muy individualista también. Es decir, una visión en la que envejeces bien si quieres envejecer bien. Que envejecer bien depende únicamente de la persona y no de la estructura social o de los valores culturales. Es decir, aquí os he extraído un extracto del artículo original de Rowe y Kahn que antes citábamos, Los padres del envejecimiento satisfactorio, que es muy ilustrativo en este sentido. Ellos dicen, el envejecimiento con éxito depende de las elecciones y las conductas y los comportamientos individuales. Puede ser conseguido a través de la elección individual y del esfuerzo. Es decir, quien se esfuerza puede envejecer bien. Y si envejeces mal, pues a lo mejor es que no te has esforzado mucho. Es decir, esta crítica implica, de alguna manera, un discurso que, en mi opinión, y esto es discutible, después lo podemos discutir si ustedes quieren, es más homogeneizador que emancipador. Es decir, intenta, o de alguna manera lo que hace es reducir el buen envejecer a una única versión a la que quizá no todo el mundo puede llegar. Es decir, es un discurso, como pone ahí, más excluyente que inclusivo. Y quizá, ante esta tesitura, pues, lo que yo planteo, no es que lo plantee yo, mucha gente plantea, entre ellos yo, que necesitamos una versión del buen envejecer que sea mucho más inclusiva y que acepte la diversidad. Para lograrlo, como ven ahí, necesitamos tener en cuenta cómo envejecen aquellas personas a las que tradicionalmente y todavía hoy se las ha ignorado. Aquellos que envejecen en los márgenes. Y ahora diremos qué es eso de los márgenes, o a quién incluye lo de los márgenes. Es decir, una versión del buen envejecer que tenga como aspecto clave la diversidad. La diversidad al menos en tres sentidos. La diversidad de actividades, la diversidad de las personas en cuanto a recursos y capacidades, es decir, las diferencias individuales entre nosotros. Y por último, la diversidad en tanto diferencias en valores y contextos, es decir, las diferencias históricas, generacionales y culturales que marcan qué es envejecer bien y qué se supone que no lo es. Vamos a entrar con un poco más de detalle en cada una de las tres acepciones de la diversidad y en qué sentido el envejecimiento con éxito tradicional no las está contemplando. La primera de ellas, la diversidad en actividades. Antes habíamos dicho que
como decimos en mi país, la madre del cordero, es decir, la esencia del asunto del envejecimiento activo es qué significa activo. Envejecer todo el mundo lo sabe, pero activo está bajo debate, ¿no? Y enumeramos 3 aspectos, ¿no? Trabajar, estar sano y participar, ¿no? Se han considerado otros, pero todas las actividades típicas que se consideran dentro del envejecimiento activo son actividades que en cierto sentido implican bastantes recursos. Pueden estar más orientados al individuo, más orientados a los demás, a los otros, pero son actividades que implican tener muchos recursos. ¿Qué sucedería si también dentro del envejecer bien pudiéramos incluir también actividades que no son tan exigentes y que a lo mejor son también una parte del buen envejecer, ¿no? Por aquí os he puesto algunas, ¿no? Actividades como hacer actividades de la vida cotidiana, charlar con amigos, ciertas actividades de ocio, ciertas actividades de cuidado. ¿Por qué no eso no se considera también dentro del buen envejecer? Es decir, desde mi perspectiva, necesitamos tener en cuenta dentro del buen envejecer un ramillete, un abanico de actividades mucho más diverso. Actividades que sean menos exigentes. Actividades contemplativas, por ejemplo. ¿Por qué no pueden ser propias del buen envejecer? Actividades sociales, de ocio, como decíamos. Es decir, en mi opinión, el buen envejecer tiene que ver menos con realizar actividades de alta intensidad como con realizar actividades que sean significativas para uno mismo, que uno las haya elegido y que tengan sentido para la persona. Para mí eso marca más el buen envejecer que no el intentar llegar a unos estándares a los que a lo mejor no se puede llegar, porque no tenemos los recursos suficientes. Después hablaremos de esto. Es decir, lo importante es que dentro del envejecimiento activo, esa noción de activo incluya también actividades, sobre todo, que sean significativas para la persona, sean esas actividades cuales sean, y que estén en coherencia con sus valores y preferencias que se construyen a lo largo del ciclo vital. Es decir, la clave es tener la libertad para elegir, no la actividad que se elija, en mi opinión. En segundo lugar, decíamos que necesitamos incluir la diversidad en recursos y capacidades, porque no todos tenemos los mismos recursos ni las mismas capacidades. Es decir, ahí tenemos a la señora Josefina Montes y al señor Da-Sun Wang, que están en el centro, están en la cúspide. A lo mejor a muchos de nosotros nos gustaría parecernos a ellos, o no, no lo sé. Pero en todo caso, la mayoría de nosotros nunca va a ser ni Josefina Montes ni Da-Sun Wang. Por mucho que nos lo propongamos, aunque hagamos 3 horas de ejercicio al día, a lo mejor nos ganamos algunos de nosotros un infarto en lugar de un desfile por las pasarelas de París. Es decir, la mayoría de nosotros no está ahí, está alejado de ese modelo. E incluso hay muchos de nosotros, hay muchas personas mayores que están en los márgenes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad? ¿No pueden envejecer bien? Si nos atenemos a las nociones tradicionales científicas del buen envejecer, envejecimiento activo, envejecimiento con éxito, no. ¿Qué pasa con las personas pobres? Que las hay, unas cuantas. En Europa también, no solamente en Latinoamérica o en Asia, no, están por todas partes. ¿Qué pasa con las personas mayores migrantes? ¿Qué sucede con las personas mayores LGBT? ¿Qué sucede con las personas mayores solas? Con soledad no deseada. Si uno escoge estar solo, estupendo. ¿Qué sucede con las personas mayores de los pueblos originarios? O, un tema que me interesa especialmente, con las personas mayores que tienen demencia. ¿No pueden envejecer bien? ¿No hay un buen envejecimiento dentro de la demencia? Piénsenlo. No es tan sencilla la respuesta. ¿Y qué pasa con las personas mayores que viven en instituciones? ¿Tampoco pueden envejecer bien? ¿Y qué pasa con las personas mayores que reúnen varias de esas condiciones? ¿No? Esto que está tan de moda ahora de la interseccionalidad. ¿Y qué pasa si a esto le sumamos otras cosas que no están aquí, como por ejemplo ser mujer?
todas esas personas no están incluidas dentro de los modelos de envejecimiento activo y con éxito, dentro de ese, digamos, actitud ejemplar que nos decía el periódico que tiene el modelo. En ese sentido, pues la pregunta que me planteaba es ¿qué aprendemos de los estudios con mayores que envejecen en los márgenes? Porque hay estudios, no hay muchos, es un ámbito todavía bastante inexplorado. Pero empezamos a tener algunos estudios que tratan sobre envejecer bien, con discapacidad, con demencia, en instituciones. ¿Qué aprendemos de esos estudios? En primer lugar, aprendemos que hay una dimensión que algunos modelos de buen envejecer han ignorado y que es muy importante, que es la dimensión del bienestar psicológico, la psicologización del buen envejecer, ¿no? Es decir, las personas mayores, algunos con muchas discapacidades, cuando les preguntas, te dicen que están envejeciendo bien, que ellos creen que están envejeciendo bien. ¿Por qué? Pues porque se sienten bien. Y yo creo que, aunque podamos encontrarlo iluso a primera vista, yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta, la voz de los propios mayores. Ahí veis, hay algo que late debajo de ese bienestar como signo del buen envejecer y es la capacidad de las personas mayores en adaptarse a situaciones a veces muy difíciles. Esa capacidad de resiliencia, de adaptación, yo creo que es muy importante para definir el buen envejecimiento y no se ha tenido en cuenta hasta el momento. Por ejemplo, en el estudio de Romo nos dice que lo que caracteriza a las personas que envejecen bien con discapacidad es que han aprendido a vivir en la nueva realidad, en su nueva realidad, la realidad de la discapacidad, y que son capaces de aceptar ayuda. Eso es algo muy difícil y que yo creo que es fundamental a medida que nos hacemos cada vez más mayores, el ser capaces de aceptar que ya no somos autónomos y que a lo mejor nunca lo fuimos, que la vida no va de autonomía, sino va de codependencia, que es otra cosa. La reducción de los requisitos para sentirse bien o el cambio en las prioridades vitales. Os he puesto un ejemplo de una entrevista que realicé hace algunos años a una mujer muy mayor, tenía 87 años y estaba bastante cascada físicamente. Y nos decía, no, si yo me siento muy bien. Mientras sienta el aire de la mañana y respirar y tener a alguien con quien hablar, que yo puedo decir ahora pongo la tele, ahora enciendo la radio, una cosa tan sencilla como esa, yo me sentiré bien. ¿Nos está engañando? A lo mejor es que estamos pidiendo mucho a las personas que envejecen bien y necesitamos una visión del buen envejecer menos exigente. Además del bienestar psicológico, del sentirse bien con la vida, también hay otra forma de bienestar que algunos autores llaman eudaimónica, que tiene que ver con la importancia de vivir una vida con sentido. Separado, por favor. Es decir, encontrarle sentido a las cosas. Yo creo que eso es un indicador muy importante también, no solamente del buen envejecer, sino del buen vivir en general. Porque para mí el buen envejecer es solamente un capítulo especial del buen vivir. Es decir, encontrar sentido a la vida. Y hay muchas personas mayores que viven una vida con sentido a pesar de las limitaciones, a pesar de la pobreza, a pesar de la discapacidad. Para mí es otro aspecto muy importante de envejecer bien. Es decir, la capacidad de realizar actividades significativas, de tener oportunidades de participar en la medida de que uno quiera, de autodeterminarse, que no es lo mismo que tener autonomía, sino ser capaz de decidir. Por ejemplo, eso en las personas con demencia para mí es fundamental desde mi punto de vista. Ser capaz de no decidirlo todo por ellos, sino de que ellos puedan, en la medida de lo posible, todavía poder teniendo decisión sobre su vida, que es algo que define a los seres humanos, como personas. Y la capacidad de influir, de tener un impacto en el ambiente que nos rodea, sea mucho el impacto o sea poco. Hay un tercer aspecto importante que nos señalan estos estudios, que es la importancia del contexto. Es decir, el buen envejecer no es algo únicamente individual, sino que también depende del contexto que nos rodea, de una sociedad que nos habilite, habilitadora. Es decir, necesitamos para envejecer bien comunidades solidarias e interconectadas. Necesitamos entornos físicos y tecnológicos amigables y accesibles. Aquí en este congreso he visto unas cuantas contribuciones en este sentido. Necesitamos servicios sociales y sanitarios adecuados. No todo es psicología, ¿eh? También hay cuestiones que tienen que ver con cosas que se pueden tocar. Y
necesitamos políticas de apoyo a los mayores y orientadas a la reducción de desigualdades. Esto respecto a la segunda fuente de diversidad, que es la diversidad en recursos y capacidades. Teníamos una tercera fuente de diversidad, que es la diversidad cultural histórica. En este sentido, como sabéis, hay estudios como este de Engelhardt y su estudio mundial de valores, que ponen de manifiesto cómo las diferentes culturas difieren significativamente en al menos dos, él destaca dos dimensiones de valor, ¿no? Por una parte, los valores de supervivencia y de autoexpresión, por otro, los valores tradicionales versus los seculares. Entonces, lo que estamos haciendo al definir el envejecimiento activo y con éxito desde la ciencia y desde la política es imponer a todos el extremo superior derecho de los valores, es decir, los valores de la Europa protestante, de los países angloparlantes. Y no todos los países angloparlantes. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Se puede envejecer bien cuando uno no comparte esos valores o hay formas alternativas de envejecer bien? Tenemos estudios que nos hablan de aspectos como esos, ¿no? Por ejemplo, estudios que comparan personas mayores anglosajones e hispanas en Estados Unidos y cómo las prioridades en unos y en otros cambian. O estudios con personas mayores en Asia que nos hablan de aspectos que en Europa o en otras zonas del mundo occidental tenemos olvidadas. O investigaciones aquí en México, como una que conozco muy bien de Francisco Javier González Cordero, que nos habla de cómo los valores tradicionales en una comunidad del Estado de México llamada Axotlán están perdiendo vigencia y cómo los mayores pierden su papel poco a poco ante la expansión de la mancha urbana de Ciudad de México. Es decir, esta diapositiva nos plantea una alternativa al envejecimiento con éxito, esto que llaman envejecimiento armónico, que viene de unos estudios realizados en China. Es decir, y ya para finalizar, antes de que la moderadora me eche patadas, ¿qué concepto de buen envejecer necesitamos? Necesitamos un concepto más ensanchado, más amplio en dos dimensiones. Por una parte, la dimensión de la persona, incluyendo a las voces de las personas mayores, que han sido muchas veces ignoradas, y por otra parte, un ensanchamiento hacia la colectividad, hacia la importancia de los valores, las instituciones y las estructuras sociales que determinan hasta qué punto podemos envejecer bien o no. Es decir, y ya para terminar, se trata de una noción de buen envejecer que tenga en cuenta el bienestar y la satisfacción de los mayores, la importancia de una vida con sentido y la importancia de la agencia y el empoderamiento de los mayores, del ser capaz de tomar decisiones sobre la vida de uno. Una noción de buen envejecer que en el ámbito de lo colectivo tenga en cuenta la importancia de los entornos facilitadores, de las políticas que ofrezcan recursos y seguridad a los grupos más desfavorecidos, de una visión de ciclo vital del envejecimiento activo que implica diferentes generaciones. A envejecer bien no se aprende a los 70 años, sino que se debe aprender ya desde que uno nace. Y la importancia, como no, en un foro como este, de los derechos de las personas mayores, de contemplar a los mayores ni como carga ni como recurso, como ciudadanos, como cualquier otra persona dentro de la comunidad. No necesitamos mayores especiales, necesitamos mayores ciudadanos. Es decir, y ya para finalizar, cito con una cita de mi ídolo académico, se llama Erik Erikson, y nos dice que en comparación con la juventud, la vejez es al mismo tiempo menos y más. Es decir, no sé si necesitamos una vejez que sea una segunda juventud. Necesitamos una vejez que sepa valorar los valores de la vejez y a la vez que sepa, de alguna manera, ponerse en valor y aportar su grano de arena al colectivo que somos todos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues entonces podemos pasar a las preguntas, ¿no?, del público, si es que tuvieran. ¿Sí?
Entonces, llévales allá. Muchísimas gracias por tan espléndida charla, doctor. Gracias. Buenas tardes, pues muchas gracias. Aquí siento que falta Listo. Bueno, me parece muy interesante, es un concepto que se ha venido cuestionando y que, bueno, también ha tocado ciertos tenores en envejecimiento saludable, pero eso va a ser para otra charla. Aquí me queda un hueco, que es contemplar la muerte como parte de ese proceso de vida y cómo también nos vamos acercando cada vez más a esa trascendencia. Entonces, como que también hay la diversidad de muertes o de muerte, que también sería interesante poderlo contemplar en este bagaje que usted nos acaba de presentar. Muchas gracias. No puedo más que darle la razón. Obviamente la muerte es otro de los grandes temas olvidados. Yo creo que afortunadamente, y entiéndanme bien, afortunadamente vinculado a la vejez, en el sentido de que ahora, por suerte, tardamos mucho en morirnos. Entonces, quien se muere básicamente en los países desarrollados pues son las personas que tienen muchos años. Sería cuestión de otra charla, pero nos podemos preguntar hasta qué punto esa conciencia de que la vida tiene un límite no es también uno de los valores de la vejez y nos ayuda a vivir la vida de otra manera cuando somos mayores. Y a lo mejor es un aprendizaje que los mayores pueden expandir, ¿no? Y hay algo que los que estamos en la mediana edad o son más jóvenes, pues pueden aprender también de los mayores. Vivir, digamos, saboreando la vida porque somos conscientes de que la vida tiene un límite, que es algo que es difícil ser consciente de ello, aunque lo sepamos cuando uno es más joven. Sin duda un tema fundamental este de la muerte. Y algo que, de alguna manera, si la vejez era tabú, la muerte todavía lo sigue siendo. Es, digamos, si hemos visto mayores en los márgenes, ya el último margen es la muerte, o las personas moribundas, ¿no? Más allá atrás, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Fue un excelente tema. Algo que me gustaría saber su opinión es acerca de, en México en particular, el tsunami gris vamos a ser nosotros, los que somos modelo entre 80 y 90, nosotros vamos a ser los viejos de ese tsunami gris que usted mencionaba. Y nos cuesta mucho trabajo entender nuestro propio envejecimiento. Tal es así que no nos visualizamos envejecidos. Entonces, esta cuestión de aprender a envejecer y vivir nuestra propia vejez, como cuando tienes esa artritis de los 36 años que nunca habías tenido, y aceptarla. Entonces, sería muy importante, ¿qué están haciendo en Europa en este sentido de abordaje de los jóvenes para vivir su envejecimiento? Jóvenes me refiero a no 60, antes de los 60, y en México se debe de empezar, porque si no este tsunami gris nos va a ahogar. Y nosotros que nos dedicamos, aquí hay muchos compañeros de generación, de entre 80s y 90s, ¿qué estamos haciendo para que este envejecimiento no sea tan oscuro, sino que vivamos una forma más positiva, más aceptable y más digna, porque las condiciones del país que en este momento están, a mí me da miedo envejecer, como está ahorita México. Y en cuanto al margen, pues yo cumplo con varios aspectos adversos de la vejez, porque yo pertenezco a la comunidad LGBTIQ. Entonces, pues en nuestro panorama es peor. Entonces, como no hay instituciones que aborden el envejecimiento, somos el eterno adolescente nosotros, y las mujeres LGBT en la L ni siquiera estamos en el panorama. El arco iris es masculino, no es femenino. Gracias. En primer lugar, me encanta que alguien tan joven como tú esté
bueno, consciente de estas cuestiones, ¿no? Y se las planteé. Se me ocurren muchas bueno, actividades, acciones que podíamos hacer para aprender a envejecer desde que somos jóvenes. Por ejemplo, una línea muy prometedora y que en los últimos al menos 10 años pues ha tenido un cierto desarrollo en Europa, por ejemplo, es todo el tema de los programas intergeneracionales. Que también es un poco triste hablar de programas intergeneracionales porque hace unas décadas vivíamos en una sociedad más intergeneracional, pero poco a poco nos vamos haciendo nichos generacionales, ¿no? Y excepto la familia, que todavía hoy queda como el único reducto intergeneracional, y no todas, pues somos pocos los que tenemos contacto con personas cotidianamente que no son de nuestra propia generación y especialmente los niños, ¿no? y los adolescentes. Entonces, poner en marcha programas que intenten contactar y que aporten beneficios mutuos a personas mayores y a jóvenes o niños, yo creo que es una importante avenida de presente y de futuro, especialmente si hacemos estos programas de una manera sustentable. O sea, que no sean imposiciones artificiales que se acaban cuando acaba la financiación. Por desgracia, esto es más habitual de lo que debería, y que sean programas que se conviertan en la cotidianidad de la persona, que pasen a ser la rutina cotidiana intergeneracional. Hay muchas más medidas. En el caso del envejecimiento LGBTI es un tema que yo no conozco en profundidad, excepto en un contexto especialmente duro, que es el contexto de las residencias de personas mayores. Si ya para los mayores LGBTI que viven en la comunidad la cuestión es más adversa, como tú decías, imagínate los que viven en residencias. Muchos de ellos, por no decir todos ellos, han de volver al armario. En Europa también. En Europa también. En Europa muchas personas mayores que salieron del armario y que viven en comunidad o que vivieron en comunidad de una manera abierta, libre. Afortunadamente en países como el mío, creo que excepto grupos de fanáticos, que siempre los hay, creo que vivo en un país bastante abierto en este sentido, muchos de ellos han tenido que volver al armario al ingresar en una residencia, porque las residencias se convierten en reductos donde no solamente son invisibles, sino que son, digamos, marginados y discriminados por sus propios compañeros de una generación que fue educada en otros valores. Tenemos mucho que desarrollar ahí. Yo creo que la visibilidad es fundamental. El que tú te levantes y expreses tu voz, estás haciendo algo ya. Y es muy importante, ¿no? El ver todo el arcoíris de posibilidades en la vida cotidiana, en los periódicos, en el medio de comunicación, en la política, en el deporte. Eso es lo que ayuda, ¿no? Bueno, muchas gracias por la conferencia, fue excelente. Además, es muy grato el planteo, sobre todo por cómo estamos obligados a hacer una revisión permanente de los conceptos que a veces se imponen en un periodo como este de envejecimiento activo, el envejecimiento exitoso, envejecimiento positivo o cualquier concepto que de alguna forma se impone en un contexto y que siempre deja problemas planteados, que a veces no son difíciles de identificar por nuestro propio involucramiento con los mismos. Entonces, este trabajo que hace Feliciano Villar me parece muy valioso y además un ejemplo de ética intelectual, digamos, con los temas y los conceptos que manejamos en el campo, en este caso, del envejecimiento. La reciente intervención y algunas cosas que Feliciano planteaba en su exposición me dejaba pensando sobre esta sensación lógica, por otra parte, de siempre ir corriendo de atrás, digamos, una dinámica social, cultural, que siempre nos va planteando desafíos que cuando ya llegamos a establecerlos y a pensar que llegamos a entenderlos, ya han mutado y han transformado, y nuestras propias categorías, si se quiere, ya han incidido en esa propia realidad, ¿no? Entonces, es un desafío, pero bueno, no nos queda otra que intentar comprender la realidad. De todas maneras,
la duda que me queda es porque si tratamos de recoger los principales aportes de un planteo como el de envejecimiento activo, como entendí que esa era un poco la intención, y a la vez no quedar atados a un enunciado y a una serie de categorías que estaban involucradas ahí, y tratar de reformularlas para captar una diversidad que quedaba de alguna forma constreñida o invisibilizada. De pronto, otra formulación sobre, digamos, esta cuestión del buen envejecimiento y el mal envejecimiento, de alguna forma también nos encierra en un cierto dualismo que también podría transformarse en un problema. No sé cómo lo piensa eso Feliciano, era un poco mi pregunta. En primer lugar, gracias por tu opinión, que es especialmente valiosa viniendo de quien viene. Es cierto, vamos siempre corriendo detrás por la propia naturaleza reflexiva del ser humano y del conocimiento humano, ¿no? Y la propia trampa del lenguaje, ¿no? O sea, necesitamos nombrar cosas y al nombrarlas te comprometes con ciertas cosas que a lo mejor no quisieras comprometerte, ¿no? Y al nombrar el color blanco estás excluyendo el resto de colores sin querer, ¿eh? Y cuando nombras el negro haces lo contrario, ¿no? Yo he optado por esta versión soft del buen envejecer, pero obviamente tiene problemas. Igual no es mi intención, y no sé si alguien lo ha entendido así, darle un toque moral al asunto, ¿no? Porque lo de bondad y maldad tiene un toque moral que en absoluto se corresponde con como yo lo veo. Yo incluso estoy abierto a sugerencias de cómo deberíamos llamar a la forma de envejecer que uno elige, ¿no? El envejecimiento autoelegido, ¿no? A lo mejor estaría mejor que el buen envejecer. ¿Por qué no? Autoelegido o autodeterminado, algo así, ¿no? Porque yo creo que la noción de autodeterminación late muy en el fondo de todo el discursito este que os he enchufado esta tarde. Yo me quedé pensando, y en la misma línea esta, en realidad a mí me parece súper interesante como esta crítica a la perspectiva del envejecimiento activo, el envejecimiento exitoso, y me parece que hay que trabajar en pro de hacer estos planteamientos, digamos, en conferencias, en el trabajo con la comunidad. Nosotros siempre usamos una frase cuando trabajamos con las organizaciones de personas mayores, porque allá, por lo menos en Uruguay, en Montevideo, hay las propias personas mayores usan esta frase de yo no puedo ver a esos viejos sentados en la vereda viendo pasar la gente. Y nosotros trabajamos esto de qué quiere decir que no lo podés ver. No lo podés ver es no negar, no trabajar, no impulsar por, de repente, hacer cosas que tengan que ver más con la comunidad. La única duda que a mí me queda en esto de la autodeterminación, o sea, cuán tan libres somos de envejecer como queremos envejecer. O sea, porque me parece que ahí también hay una cuestión individualista que me parece que no somos tan libres de envejecer como quisiéramos envejecer. Digamos, creo que en el contexto en el que nos desarrollamos es el que produce la capacidad de deseo que tenemos, digamos. Digamos, un viejo del interior de Uruguay no va a desear ser el señor de la pasarela, digamos, sin lugar a dudas, pero capaz que otros sí, pero lo que me queda la duda es qué tan hay una autodeterminación, y en eso quería preguntarte cómo lo pensabas. Con estos uruguayos uno nunca puede decir nada porque siempre le enmiendan la plana, ¿eh? Acepto la crítica, es cierto. Yo creo que he incluido algunas diapositivas acerca de, bueno, envejecer es una cuestión colectiva, no solamente es individual, ¿no? Y yo creo que debemos esforzarnos por construir contextos donde esa constricción inevitable sea la menor posible, o al menos se den las más opciones posibles válidas, ¿eh? Y legitimar el mayor número de trayectorias diferentes de envejecimiento. Esa es mi idea. Sé que no he contestado tu duda, sé que la crítica sigue ahí, pero bueno, si la he rebajado 1 milímetro ya me doy por bien
Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la conferencia. Me hubiera encantado que fuera un conversatorio, porque la verdad es que salen muchas puntas. Y bueno, además del placer de estar, me parece mucho más interesante que sea un europeo quien reconozca la hegemonía en las publicaciones, en los papers, en el idioma, que parece que son los que adjetivan las edades, ¿no? Porque nunca el envejecimiento tuvo tantos adjetivos. Bueno, activo, generativo, exitoso, saludable, etc. Y que son categorías todas de alguna forma súper etnocéntricas. Por otro lado, en dirección a lo que decía la compañera, vos dijiste algo que ayer lo charlamos que me parece muy interesante, ¿no? Las personas mayores son ciudadanos y tienen la potestad, el derecho y las obligaciones como cualquier otro adulto. Sin embargo, ahora mismo también has mostrado una cosa hermosa a lo largo de la historia, ¿no? Quién ocupa el centro y quién queda en los márgenes, ¿no? Generalmente los más poderosos quedan en el centro, ya me escribió el marxismo, digamos, con dinero, con capital, con decisión, y afuera quedan los más necesitados. E históricamente los viejos han quedado en los márgenes, ¿no? Entonces, en esa dirección que vos mostrabas, los tantos márgenes posibles, ¿no? Ser mujer, ser de comunidad LGTB, perder autonomía, estar en una residencia, o sea, siempre te pueden caer males. ¿Cuál es la posición tuya en realidad? No solo en los límites de la agencia, sino en qué lugar le da a los institutos, a las leyes, que en realidad emergen de un colectivo. Digo, porque la condición de ser trans, por ejemplo, en algunos países ya no es tan grave como los en otros, porque hay protección respecto a su identidad, o la posibilidad de pasar, digamos, su legado y su herencia y tener un matrimonio homosexual. O sea, ha habido muchísimos avances, inclusive las pensiones, las jubilaciones, el voto femenino, etcétera, que casi todos esos tienen que ver con una dinámica que no podemos imaginar, porque cómo van a ser las cohortes de cuando ellos envejezcan, qué derechos tendrán, o cómo viene, no sé, la marea verde, era algo impensable hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué lugar vos le das a esa construcción colectiva, que es como un conflicto social que después puede o no emerger en un instituto legal, ¿no? Que amplía el centro para generar más inclusión de los que están en los márgenes? Vale. Voy a hacer un par de consideraciones solo. En primer lugar, yo doy mucho valor a las leyes, ¿eh? Las leyes que además tienen esta capacidad reflexiva también, ¿no? Porque emergen de la sociedad, pero al mismo tiempo dirigen la sociedad también. Es decir, en mi país, que es el caso que más conozco yo, había un cierto activismo a favor de las leyes de protección de las personas LGBT. Había mucha oposición también. A partir de que tenemos la ley, la oposición se ha diluido totalmente. Y ahora ni siquiera un gobierno de los que estaban opuestos a la ley y han gobernado ya con la ley actual, la va a derogar ni la derogará. Porque cuando uno disfruta de libertades, que se las quiten es muy difícil. Es muy difícil, no es imposible tampoco, no debemos confiarnos. Y en segundo lugar, una segunda consideración respecto a las leyes en el caso de las personas mayores. Si te acuerdas, ayer teníamos una discusión muy interesante acerca de esto de los derechos de los mayores, ¿no? Que yo creo que en ciertas circunstancias son necesarios. Es necesario hablar de los derechos de los mayores porque es un colectivo vulnerable. Pero siempre en el horizonte de que las leyes especiales para los mayores deberían estar destinadas a desaparecer en una sociedad ideal. Porque los mayores son ciudadanos. Antes que ser mayores, son personas. A mí me interesa más la parte primera que la segunda. Me interesan los mayores en tanto personas, no en tanto mayores. En una sociedad ideal, quizá no vivimos en ella y por eso lo necesitamos. Es decir, en una sociedad ideal, nosotros los gerontólogos perderíamos nuestro trabajo. No sé si nos conviene, yo creo que sí. Perdón, una pregunta muy breve ya, estamos sobre el tiempo, muy breve la pregunta, breve la respuesta, por favor. No, solo quería contextualizar un poco, bueno, que le agradezco al doctor y pues su descripción se parece un poco a lo que estoy trabajando ahorita, que es envejecimiento en la periferia, envejecer en las periferias, que es un poco en el margen, ¿no? Y bueno, solamente complementar un poco también lo importante que es la conciencia en este sentido, ¿no? La conciencia, bueno, la autodeterminación y eso que tanto implica ser consciente de, ¿no? Ser consciente de la posición en la que estamos y un poco como comentaba compañere,
¿qué tan consciente estamos nosotros, esta generación, de que estamos creciendo o de que crecimos en la deuda, de que estamos cargando con un sistema neoliberal que nos, pues, digamos, nos está avasallando, y qué tan conscientes somos de que eso nos está haciendo envejecer y nuestra vejez va a ser determinada de alguna manera? Solamente sería como eso. Bueno, pues te agradezco mucho tu intervención. Una anécdota para acabar. Mi conferencia no se iba a titular así. Se iba a titular Envejecer en la periferia, de hecho, como dice la compañera. Como todos nos gusta discutir mientras tomamos café en el grupo, yo les planteé el título y un miembro especialmente crítico del grupo, que no voy a comentar, me dijo, no, es que esto de la periferia tiene una connotación muy geográfica, es mejor en los márgenes. Bueno, mi primera intención fue seguir a la compañera y tener una conexión transoceánica con ella y llamar periferia a los márgenes, que en el fondo es lo mismo. Muchas gracias por vuestra atención y encantado. Pues muchísimas gracias. Sobre todo disculpas porque nos atoramos un poquito. Yo nada más quisiera también, ya no quiero respuestas, pero quería comentarle el asunto. Yo vengo del área biomédica y los avances en el área de la biomedicina, aún en los adultos mayores, pues van muy rápido. Y me pregunto, eso más que diversidad lleva un poco también a desigualdad, ¿no? Desigualdad de acceso a estas opciones. Y por otro lado, como decía la compañera por allá, yo creo que es muy importante visualizar la diversidad, pero visualizar el proceso de envejecimiento para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, doctor, por esta espléndida presentación. Y gracias.